Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen frío? ¿Cuántos? Hace frío. Pero bueno, estamos en invierno y hace frío. Ya vamos a mejorar ese tema prontito. Bien, vamos a ver cómo les explico todo lo que Dios me habló. Cómo lo convierto en palabras, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? Gloria a Dios. Bien. Bueno, el Señor me estuvo hablando, me siguió hablando, porque creo que ya estuve compartiendo algo sobre este tema, sobre los frutos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a dar frutos? Hoy a la tarde estuvimos viendo el discipulado de prebendición, y qué lindo que es cuando, a mí me encanta dar prebendición, a todos los cuadernillos, ¿no? Pero prebendición me lleva al principio, me lleva a los comienzos. Y cuando nosotros compartimos ese cuadernillo con la gente nueva que va llegando, que se quiere discipular, que se quiere instruir en la palabra, en la visión de la iglesia, a mí me encanta darlo porque yo también necesito recibir y necesito volver a releer eso que fue nuestros primeros pasos, ¿no? Dentro del Evangelio. Y Dios me llevaba al principio, ¿no? En muchas partes de la Biblia el Señor nos compara al hombre con un árbol, con una planta, ¿no? Habla de semillas, habla de crecimiento, habla de raíces, habla de estar bien plantado, bien cimentado. Y me llevaba a esto, ¿no? Y estuve investigando ahí como para hacer una comparación y hablar mucho de lo que es cuando la semilla nace, cuando es germinada, ¿no? En la tierra. Lo primero que necesita una semilla para germinar es tener las condiciones adecuadas para poder crecer, para poder desarrollarse, ¿no? Agua, calor, aire. Y nosotros también, ¿no? Necesitamos nuestro ambiente para poder desarrollarnos en las cosas de Dios, para poder introducirnos en las cuestiones de Dios. Necesitamos estar rodeados de un ambiente acorde a las cosas de Dios, ¿verdad? Tenemos que empezar a limpiar, por decirlo así, nuestro entorno, ¿verdad? Y lo primero que hace la semilla cuando se encuentra dentro de las condiciones adecuadas es romper y brota la raíz. Primero brota la raíz, primero brota aquello que no se ve. Y Dios me llevaba a mis comienzos, ¿no? En el Evangelio, cuando los primeros cambios, las primeras sensaciones, los primeros encuentros con Dios eran muy internos, eran muy, muy íntimos con el Señor. Y no había un fruto o una diferencia visible dentro del entorno. Y la planta hace lo mismo, lo primero que vemos es tierra, sabemos que hay una semilla adentro, pero no la vemos brotar. ¿Por qué? Porque lo primero que brota es la raíz. Nosotros necesitamos en el Señor hacer raíces primero, tener un encuentro con Él, poder realmente rendirnos a Él para poder estar cimentados a la hora de empezar a crecer. Esto es lo que me mostraba el Señor. Lo segundo que hace la raíz es empezar a emerger el tallo, ¿verdad? Y ahí donde se empiezan a ver los frutos, a donde se empieza a ver el crecimiento de la persona. Y el Señor me llevaba todo el tiempo a compararme conmigo mismo y con muchos de nosotros, ¿no? Donde primero tenemos un encuentro con Él, donde primero empezamos a limpiarnos de adentro hacia afuera y después, de manera inevitable, empezamos a mostrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La gente empieza a notarlo, nosotros mismos empezamos a notar nuestros propios cambios con reacciones que ya no tenemos, con contestaciones que ya podemos contener o modificar antes de soltar la palabra, y un montón de cuestiones que nosotros empezamos a notar en nosotros mismos y que empezamos de una manera inevitable, por una cuestión lógica de la naturaleza, como es lo de la planta, empezamos a mostrar nuestro crecimiento. El tallo, las hojas, las flores, hasta que llegan los frutos, ¿verdad? Bien. Cuando nosotros nos mantenemos durante ese proceso de crecimiento dentro de una obediencia en los mandamientos de Dios, los frutos no van a tardar en llegar. Y esto es lo que me mostraba el Señor con esta comparación, ¿no? Y en Proverbios 12:12
dice, codicia el impío la red, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. ¿Verdad? Y en la otra versión dice, cada ladrón, para hacerlo más entendible, yo lo busco siempre en la Nueva Traducción para hacerlo más entendible para mí, cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Y qué importante es esto, ¿no? Estar bien arraigados en la palabra, en las cosas de Dios, para empezar a mostrar los frutos. Y cuando dice, el ladrón envidia el botín del otro, yo me veía muchas veces antes y yo era ese ladrón. ¿Por qué? Porque en vez de entender y someterme al proceso de las cosas de Dios, yo quería el resultado que estaba viendo en la vida del otro, pero no me quería someter yo porque no entendía cómo hacerlo al proceso de crecimiento, al proceso de arraigarme para dar mi propio fruto. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Otra de las cosas que tenemos que hacer cuando nosotros empezamos a caminar en las cosas de Dios es entender que cada pequeño crecimiento, que cada pequeño fruto, cada pequeño paso que nosotros vamos dando en la fe, lo tenemos que valorar y lo tenemos que celebrar. El Señor me mostraba que cada resultado es la ganancia de una obra que hemos hecho. Y si nosotros estamos obrando en las cosas de Dios, quiere decir que ya estamos en ese proceso de crecimiento y no podemos tomarlo por poca cosa. No debemos menospreciar cada uno de los cambios y cada uno de los frutos que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podemos hacer es Dios obrando a través nuestro. Es Dios que nos los da por gracia. Entonces, si nosotros no valoramos y no nos valoramos nosotros mismos a la hora de estar creciendo en las cosas de Dios, no estamos valorando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos menospreciando eso que Dios está transformando dentro nuestro. ¿Amén? Bien. Después de eso, me llevó a Gálatas 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu, que ahí donde nosotros empezamos a dar el fruto dentro de las cosas de Dios, cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando empezamos a caminar en sus cosas, no es más ni menos que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. No hay nada, no hay ninguna ley, no hay nada que contradiga ni que pueda contrarrestar estos frutos que son del Espíritu Santo y que nos los da por gracia, simplemente que por gracia. Debemos darle la importancia que se merece porque lo recibimos de parte de Dios, como decía recién. Y todo eso que nosotros vamos a ir recibiendo de parte de Dios son cosas que nosotros vamos a utilizar y se van a transformar y que Dios las va a transformar en nosotros en armas. Dios me decía, todo lo que yo doy por gracia, todo lo que yo doy de manera gratuita, como veíamos hoy en el curso, que decía que nosotros recibimos la redención de parte de Dios por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, por gracia, y es gratuito. ¿Pero por qué es gratuito? No está hablando de dinero, sino que está hablando que no es a cambio de nada. Ahora, cuando nosotros recibimos esa redención, cuando nosotros nos presentan a Jesucristo, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro Dios, empezamos a tener un ida y vuelta con el Señor, donde nos empieza a exigir y nos empieza a transformar para hacernos nueva criatura. Y ahí donde empieza la germinación de esa semilla, que es la palabra de Dios que está llegando a nuestros corazones. ¿Amén? Entonces ahí empiezan los frutos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y esas armas, esas herramientas que Dios nos da, se van a transformar en armas para lo que viene después. Porque déjeme decirle algo, iglesia. Cuando empieza a haber frutos, cuando empieza a haber crecimiento, empiezan a llegar los problemas también. Amén. Cuando Dios nos da una herramienta, es porque hay un tornillo para ajustar. Amén. Lo bueno de todo esto, que la palabra dice que Dios no nos va a dar mayor carga de la que podamos soportar. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a enfrentar, todo lo que nosotros vayamos a tener que superar en nuestras vidas, tenemos que
estar seguros de que en algún momento el Señor nos entregó algo que nos va a servir para encarar esa situación, para poder enfrentarla y para poder superarla. Amén. Bien. Hay cosas que me fui anotando para no olvidarme. Acá estoy leyendo lo de las armas, lo puse grande, armas. Bien. Bueno, y después una de las conclusiones que yo sacaba era todas las cosas que nos pasan, lo bueno, lo malo, por todo lo que pasaste en la vida, te convierte en lo que hoy sos. Y lo que hoy sos, en cuanto a las temblanzas, a un montón de cosas que nosotros vamos adoptando a lo largo de nuestra vida, Dios lo va a utilizar, Dios nos va a transformar, pero todo lo que nosotros recorrimos en el trayecto hasta que llegamos al Señor no fue en vano. Dios no lo desecha, sino que Dios lo transforma. Y a mí me trajo en recuerdo, que yo acá no tomé nota, esto se lo voy a parafrasear, pero me trajo el recuerdo de ni más ni menos que del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un violento de la ley, era un tipo que era perseguidor de cristianos y era un tipo que iba a todo o nada en contra de los cristianos en ese momento, pero siempre fue a favor de sus propias convicciones y de su propia creencia. Cuando tiene un encuentro con el Señor, cuando el Señor lo quebranta, cuando el Señor le hace entender cuál era la misión de él en esta tierra, esa misma violencia y esa misma tenacidad de Saulo de Tarso transformado en el apóstol Pablo, siguió siendo la misma. Solo que Dios la transformó y la utilizó como una herramienta para enfrentar lo que él debía enfrentar en sus años venideros. ¿Amén? ¿Me entiende, iglesia? ¿Va caminando? Bien. No falta mucho. Mire que yo soy rapidito de prédicas cortitas. Después hay una parte en 2 de Corintios donde el apóstol Pablo les explica de que todo lo que vamos a pasar, de que todo lo que vamos a padecer en esta tierra, todo va a tener un propósito. Y todo aquello que tiene un propósito en nuestras vidas, sí o sí, y quédese tranquilo y seguro que viene de parte de Dios. Y como le decía hoy, todo lo que nos sucede en nuestras vidas nos prepara y todo lo que llega son herramientas que nosotros debemos utilizar. Lo que Dios me decía para mí, y yo se lo quiero compartir, iglesia, es que debemos estar atentos de que todo tiene una enseñanza. No por esto vamos a espiritualizar todo lo que nos pasa, pero grandes tribulaciones que vamos a atravesar van a ser cosas que nos van a fortalecer, van a ser cosas que no van a ser para muerte, que no van a ser para doblegarnos, sino para fortalecernos y fortalecernos en Cristo. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo le dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Son las armas que nos entrega el Señor para poder pelear contra todas esas cosas. Y todas esas cosas que nosotros enfrentemos y la vemos como algo, me decís, wow, todo eso tengo que pasar. Hay muchas cosas que ya las pasamos y las pudimos superar. Cuánto más aún de la mano del Señor y cuánto más aún preparados y con las armas que Él nos entrega. Hay una parte que dice por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, por engañadores, que nos van a tomar como engañadores, pero seremos veraces. Nos tomarán como desconocidos, pero seremos bien conocidos. Como moribundos, mas aquí vivimos. Como castigados, pero no muertos. Amén. Y ahí dice que nosotros vamos a estar gozosos en los peores momentos, vamos a estar como pobres, pero con un enriquecimiento que muchos no tienen, que es el poder de Jesucristo en nuestros corazones, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Si tenemos una palabra, lo tenemos todo. Como una frase que una vez dijo nuestro pastor Ezequiel y nos quedó grabado a muchos. Si tenemos una palabra, lo tenemos todo. Amén.
Hay cosas que nos van a suceder, pero va a ser para fortaleza. Hay cosas que el Señor va a transformar del llanto en gozo, del llanto en alegría. Amén. Yo le quiero compartir una última cosa ya para terminar y poder orar por esta palabra que el Señor nos dio. Hoy el Señor me trajo aquí a predicar la palabra y en un día muy difícil, hoy sería el cumpleaños de mi hijo, que hace 9 años partió con el Señor, y más allá de que uno se pone triste, porque son cosas que uno siempre va a extrañar y siempre va a estar con un sentimiento de tristeza, de añoranza, hoy el Señor me trajo aquí a predicar la palabra de Dios. Y si no fuera por esa situación que yo tuve que atravesar, yo hoy no estaría aquí. Yo quizás no hubiese conocido nunca al Señor. Y las cosas pasan porque tienes que pasar. No es que el Señor se llevó a una criaturita de 10 años para que yo me convierta al Señor. El Señor me iba a llamar de igual forma, de una u otra manera. Pero hoy estamos festejando su cumpleaños. Hoy estamos aquí festejando. Yo estoy acá festejando el cumpleaños de mi hijo, predicando la palabra y dándole gloria a Dios por todo lo que nosotros vamos a atravesar a lo largo de nuestra vida. Y no para dar lástima, y no para dar tristeza, sino para decir que de la mano del Señor se puede salir adelante de muchas cosas, de muchas tribulaciones, y son armas que el Señor nos entrega, no solo para nosotros mismos, sino también para darle esperanza al resto y saber que de la mano de Dios sí se puede. Amén, iglesia. Yo te invito a ponerte de pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, estar en este lugar, reunidos, Señor, en tu nombre. Señor, con tu palabra como espada, Señor, como armas a nuestro favor, Señor, donde nada que se levante en nuestra contra va a prosperar, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que ningún arma forjada en nuestra contra va a prosperar, porque somos hijos tuyos, Padre, porque estamos aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para que tu palabra se nos haga carne, sangre y hueso, Señor, en nuestras vidas, para poder llevar adelante, Señor, ese crecimiento, Padre, para poder germinar, crecer y dar los frutos, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, para poder desarrollarnos como verdaderos cristianos, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.